Hola, mi nombre es Hermes Loya y soy un gran admirador del béisbol. Y como todo gran admirador a, pues cualquier cosa, me encanta hablar de lo que me apasiona. Tengo muchas cosas que decir, así que por el bien de su tiempo y del mío, lo mejor es que comencemos. El día de hoy les quiero hablar de la posición del catcher. La posición del catcher es la posición más completa en el béisbol y una de las más difíciles en el mundo de los deportes. ¿No me creen? Revisemos sus tareas. La tarea principal del catcher es que deben de recibir la pelota que viene de la mano del pitcher. Es por eso que se llaman catchers o receptores. Creo que no hay mucho que comentar aquí. El catcher y el pitcher deben estar en sincronía para determinar una estrategia para eliminar a los bateadores oponentes. En ocasiones, esta tarea se combina con la de cuidar a los corredores, ya que, bueno, no todo el tiempo hay corredores, claro. Y además, los corredores a veces tienen la idea de quererse robar la base. Aquí la tarea del catcher es evitar que eso suceda, ya sea sacándolos con un buen tiro o agarrándolos desprevenidos con un revire. En los últimos años ha salido esta nueva tendencia de robar strikes por medio del framing o del mascoteo. Ay, no ese mascoteo. Ese mascoteo, perdón. El truco es simple, nada más el catcher espera que venga la pelota, muy probablemente afuera de la zona de strike, y lo que hacen es cuando viene, la reciben y hacen como que el movimiento del guante para que parezca que está en la zona de strike. A los ojos del umpire, si lo haces bien, te lo cuenta como strike, y eso resulta muy benéfico para el pitcher. Y por si fuera poco, también tienen que batear. Deben de ver bien la bola, deben de dar buenos turnos y hacer buenos contactos. En resumen, el catcher debe de tener un buen guante, un buen brazo, buena puntería, debe tener la maña de robar strikes y claro, debe ser un buen bat como cualquiera en el lineup. Creo que es impresionante que solo una persona pueda hacer todas estas cosas. Con esto en mente, si hablamos del mejor catcher mexicano, estamos hablando de uno de los mejores atletas del país. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Quién es el mejor catcher mexicano? Mi recomendación es que no se molesten en buscar, porque no les saldrá ningún resultado en concreto. Es por esto que quise hacer un análisis. En mi búsqueda me aparecieron 22 candidatos posibles. No se preocupen, se los presentaré mejor más adelante. Dividí la lista en 3 secciones. Esta primera sección es la de los ex liga mayoristas. Para no perder tanto tiempo con introducciones, me tomé la libertad de poner la información más importante de los jugadores, como los equipos en los que estuvieron, el tiempo que estuvieron en grandes ligas, no solo el año, sino los partidos que jugaron, y claro, sus años en el béisbol profesional en general. En esta sección se encuentran los ex prospectos. Hice lo mismo con la sección de los ligamayoristas, solo puse información importante como el nombre, las organizaciones a las que pertenecieron y sus años de profesional. Y por último tenemos a los mexicanos notables. Hasta donde pude investigar, estos jugadores no formaron parte de ninguna organización en grandes ligas. Puede que esté equivocado, pero pues fue hasta donde pude encontrar. Aquí solo agregué su nombre y sus años de profesional. Ya que conocieron a los jugadores, me gustaría hablarles sobre qué es lo que dicen las personas sobre ellos. Tal vez no exactamente qué dicen, pero lo que quiero mostrarles es más o menos como cuántas veces son considerados para ser uno de los mejores catchers o un buen jugador en general. Aquí les tengo esta gráfica, la cual es el reconocimiento por menciones. Es bastante simple. Nada más estoy investigando qué es lo que se decía sobre el mejor catcher mexicano y fui contando las veces en las que cada jugador se iba mencionando. Como dije anteriormente, no hay resultados concretos, así que lo que hice nada más pues fue ir contando las veces en las que se mencionaba cada jugador. Podrán notar que la mayoría de los nombres de esta lista tienen al menos una mención. Un selecto grupo tiene 2 menciones, lo que nos deja a 3 jugadores sin ninguna mención. El caso de Saúl Soto lo entiendo, porque a Saúl Soto se le recuerda más por ser un buen bat que por ser catcher. Además de sus 22 años de carrera, los últimos 3 los ha pasado como un primera base o bateador designado. Así que el jefe Soto está bien. Los que me preocupan son Gabriel Gutiérrez y Arturo Rodríguez. Gutiérrez ha jugado por 15 años. Fue prospecto de los Dodgers y ha sido un gran contribuyente para los equipos a los que ha estado. Arturo Rodríguez también fue un buen prospecto en algún momento para los Marlins de Miami, estando en la lista de los prospectos junto a jugadores como Chris Paddack y Josh Naylor. Pero bueno,
Esto no impacta sus números y pues mucho menos impactará en la manera en la que voy a evaluar. Solo quería que vieran más o menos en dónde nos ubicamos, quiénes son los que tienen más reconocimiento y pues quiénes son, por decirlo de cierta forma, infravalorados. Antes de continuar quiero hacer una aclaración. No pienso darle alguna especie de puntos extra o preferencia a los que jugaron en Grandes Ligas. El tiempo que estuvieron en Grandes Ligas no fue tan significativo. Puede que hayan estado varios años, pero si se dan cuenta, casi cada año jugaban menos de la mitad de las temporadas. Para que sea más justo, lo que voy a hacer es evaluar las estadísticas de toda su carrera en el béisbol profesional. Todas las ligas, si estuvieron en la Liga Mexicana de Verano, la del Pacífico, las Grandes Ligas o las ligas menores, o incluso si alguno de ellos estuvo en el béisbol independiente en Estados Unidos, eso también lo voy a considerar. Ya que eso quedó claro, creo que podemos continuar. Finalmente, ya podemos hablar de estadísticas. Empezaremos con los números ofensivos. ¿Qué números creen que sean los mejores para un análisis completo? ¿Estos o estos? Tiempo, la respuesta son estos. La razón por la que elegí estos números y no estos es porque estos números son más completos que estos. Por ejemplo, tenemos dos jugadores, el jugador A y el jugador B. El jugador A pegó 100 hits, mientras que el jugador B pegó 120. Si el jugador B tiene más hits que el jugador A, ¿quiere decir que es un mejor bateador? No necesariamente. Puede que el jugador B le haya tomado más turnos llegar a esos 120 hits que al jugador A. ¿Qué les parece si les digo que estos son los promedios de ambos jugadores? ¿Pueden ver cómo el jugador A tiene un mayor promedio a pesar de tener menos hits? La teoría que tengo sobre este número es que si el jugador A llega a los mismos turnos que el jugador B, puede que tenga incluso más hits. Eso es lo que quiero hacer con estos números. Lo que quiero es ver los promedios, vaya. Porque si miro solo las estadísticas que se pueden contar, puede que no me esté diciendo toda la información. Ya con eso claro, podemos continuar. La primera estadística que vamos a ver es el promedio de bateo. Es una estadística simple. Nada más se dividen los hits entre los turnos al bat. El líder de esta lista es César Tapia, con el promedio de 315. Como dato adicional, Saúl Soto es el líder de hits entre catchers, con 2147. César Tapia y Arturo Rodríguez siguen como jugadores activos, así que sus números pueden variar. La siguiente estadística es el promedio de llegadas a la base. Aquí se suman los hits, las bases por bola y los pelotazos, y se dividen con los turnos al bat, más las bases por bola, más los pelotazos, más los elevados de sacrificio. El líder de esta lista es Nuevo Muñoz, quien tuvo un promedio de 385. En esta lista los jugadores activos son César Tapia y Gabriel Gutiérrez, así que sus números pueden variar. La siguiente estadística es el promedio de slugging. Se calcula de manera similar al promedio de bateo, solo que en vez de los hits se usan las bases totales. El líder de esta lista es Saúl Soto con el promedio de 484. El líder de esta lista normalmente es de los bateadores que pegan más jonrones. En este caso tiene sentido porque Saúl Soto es el líder de jonrones entre catchers con 347. Donde se me hace curioso es con jugadores como César Tapia y Carlos Rodríguez, quienes tienen un mayor porcentaje de slugging a pesar de tener menos jonrones que Jerónimo Gil. La siguiente estadística es el promedio de llegadas a la base más slugging. Así como se llama la estadística, es la fórmula. Nada más es la suma de las otras dos estadísticas. Parecerá muy simple, pero es de las mejores estadísticas para evaluar el rendimiento ofensivo de un jugador. Si tienes esta estadística alta, quiere decir que eres un jugador que llega mucho a la base, que pega muchos extra bases y probablemente pegue muchos jonrones. El líder de esta lista es Saúl Soto, con el promedio de 865. La siguiente estadística es el promedio de bases por bola. Aquí es donde vemos los casos de éxito, ya que los hombres que están dentro de esta lista son los hombres más pacientes en la caja de bateo, y la recompensa por su paciencia se puede ver en distintas presentaciones. El líder de esta lista es Saúl Soto, con el promedio del 12.60%. La siguiente estadística es el promedio de ponches. Esta estadística es mejor si tienes un número bajo. Claro, el tener una frecuencia de ponches alta no siempre es malo. Por ejemplo, Carlos Rodríguez es el jugador que más se poncha entre los miembros de esta lista, pero también tiene el quinto mejor promedio de llegadas a la base más slugging. Por otro lado, Ali Solís es el segundo jugador que más se poncha entre los candidatos,
pero también tiene el cuarto peor promedio de llegadas a la base más slugging. En el caso de Carlos Rodríguez no hay tanto problema, solo significa que es un bateador bastante agresivo y que la mayoría de las veces le da buenos resultados y otras veces no tanto. Por otro lado, Ali Solís, aparte de ser agresivo, no le da resultados. Ya que eso quedó claro, podemos hablar de los números. El líder de esta lista es Eric Rodríguez, con el promedio de 8.87%. Los miembros de esta lista son los jugadores que quieres en esas situaciones en las que no te debes ponchar. La siguiente estadística es la frecuencia de jonrones. La estadística muestra los turnos que tarda un bateador en pegar un jonrón. Con esto en mente es mejor tener un número menor. El líder de esta estadística es Saúl Soto, con la frecuencia de jonrones de 21.62. Me gustaría destacar a Francisco Córdoba. Córdoba ha jugado con los Águilas por muchos años, pero nunca ha tenido un rol titular. La temporada pasada el líder de jonrones para los Águilas fue Xavier Scruggs, quien pegó 7 jonrones. El segundo lugar fue Francisco Córdoba, quien pegó 5 jonrones. Lo curioso empieza cuando vemos los turnos de ambos jugadores. Scruggs pegó sus 7 jonrones en 139 turnos, mientras que Francisco Córdoba pegó sus 5 jonrones en 80 turnos. Para Córdoba nos da una frecuencia de 16 turnos por jonrón, parecida a la del líder de jonrones en la Liga Mexicana del Pacífico, Dariel Álvarez. Sonará un poco alocado, pero ¿se imaginan si Francisco Córdoba hubiera jugado más juegos y no sé, hubiera pegado la misma cantidad de jonrones que Dariel Álvarez? No sé ustedes, pero eso sería demasiado extraño. Ya que vimos todos esos números, ¿cómo determinaremos al mejor catcher ofensivo? Bueno, este es el método de evaluación que voy a utilizar para darle las calificaciones a los jugadores. Les voy a dar la puntuación dependiendo de su posición en la tabla. Por ejemplo, si un jugador queda en primer lugar, quiere decir que fue el mejor de los 22 candidatos y por eso le daré un punto, como está aquí. Al segundo lugar, pues fue mejor que 21 participantes excepto uno. Eso quiere decir 21 entre 22. Lo dividimos y eso nos da el 0.95, que son los puntos que le voy a dar. Así va a ir bajando hasta llegar al lugar 22, que quiere decir que fue pues miembro de esta lista, por lo cual va a tener ese 1, el cual se va a dividir entre 22 y da el resultado de 0.05. Al final voy a sumar todos los puntos y promediarlo entre 7, y así se conseguirá la calificación ofensiva de los jugadores. Les dejaré el link en la descripción del archivo en el que trabajé para que se den el gusto de revisar y pues de encontrar algo que les interese. Muy bien, aquí ya está la tabla completa y como pueden observar, Saúl Soto es el mejor catcher ofensivo, consiguiendo una calificación de 90.91. Siguiéndole está Noé Muñoz con la calificación de 81.17 y en tercer lugar César Tapia con la calificación de 80.52. Tapia sigue activo, así que esa calificación puede mejorar en el futuro. Puede alcanzar a Noé Muñoz o incluso a Saúl Soto, pero todavía falta mucho tiempo para eso. Ya vimos que Saúl Soto es el mejor catcher ofensivo, pero ¿eso quiere decir que es el mejor catcher en general? No, porque todavía nos falta ver sus números defensivos. Los números defensivos también son importantes, porque una carrera anotada es tan valiosa como una carrera evitada por buena defensa. Los números defensivos que vamos a ver son estos: factor de rango, porcentaje de corredores sacados y porcentaje de bolas pasadas. No pienso considerar el porcentaje de fildeo, porque el porcentaje de fildeo se basa en errores. Los errores que comete un fielder son marcados por los anotadores, y en ocasiones la marcación del error es incorrecta. En su lugar tenemos el factor de rango, el cual no se basa en errores, sino en las jugadas que hace un jugador. La fórmula consiste en sumar los putouts y las asistencias, el resultado multiplicarlo por 9 y dividirlo entre las entradas jugadas. El número que obtienes vienen siendo más o menos las jugadas que hace un jugador en promedio cada 9 entradas. El porcentaje de corredores sacados es esencial para evaluar un catcher, ya que ellos son los únicos encargados en esa tarea. El último porcentaje es el de bolas pasadas. No existe una fórmula para esto, normalmente solo se cuentan los pass balls que comete un jugador, en este caso un catcher, por temporada. Pero bueno, como este es un análisis, quise considerar no solo las bolas que se les van, sino en cuántas oportunidades se les van. Si tienen un promedio bajo de bolas pasadas, quiere decir que son seguros atrás del plato. La siguiente estadística es factor de rango.
Ali Solis complementa su ofensiva con una gran defensiva, en este caso con un factor de rango de 8.56, lo cual es suficiente para liderar esta lista. La siguiente estadística es porcentaje de corredores sacados. Esta lista la lidera Gabriel Gutiérrez con el 45% de los corredores sacados. La última estadística que vamos a ver es el porcentaje de bolas pasadas. Eric Rodríguez y Arturo Rodríguez están empatados con el primer puesto, teniendo un porcentaje del 0.70%. Arturo Rodríguez es el que tiene menos bolas pasadas, pero eso me hizo preguntarme, ¿no se deberá a que tiene menos juegos que la mayoría de los catchers? Fue por eso que decidí sacar el porcentaje, y ahí fue cuando me di cuenta de que no, que él esencialmente es un catcher muy seguro. Incluso podría tener un porcentaje más bajo de bolas pasadas en el futuro, ya que Eric Rodríguez tiene ese mismo porcentaje, pero en toda su carrera. Ya que vimos todos los números defensivos, ahora lo que queda es evaluarlos. La evaluación defensiva es muy parecida a la evaluación ofensiva. La única diferencia es que en vez de dividir la sumatoria entre 7 categorías ofensivas, lo vamos a dividir entre las 3 categorías defensivas. Ya después de haber sacado todos los cálculos, tenemos que Gabriel Gutiérrez es el mejor catcher defensivo con la calificación de 90.91. En el link del que les platiqué cuando estábamos viendo la tabla de los mejores catchers ofensivos, ahí también se encuentran las calificaciones de los mejores catchers defensivos, así que si gustan pueden checar y comprobar. De él le siguen Ali Solís y José Félix con el 77.27% y el 74.24% respectivamente. La ventaja de estos dos, de Solís y de Félix, es que todavía están como jugadores activos, así que esos números pueden mejorar. La desventaja es que Gabriel Gutiérrez sigue activo, entonces ese 90.91 puede ser más alto en el futuro. Ya vimos que Saúl Soto es el mejor catcher ofensivo, pero también sabemos que Gabriel Gutiérrez es el mejor catcher defensivo. Según mis cálculos, el bat de Saúl Soto es tan valioso como el guante de Gabriel Gutiérrez. Así que lo único que nos queda por hacer es comparar las debilidades de ambos. Todos ya conocemos el buen guante de Gabriel Gutiérrez y el buen bat de Saúl Soto. Pero, ¿qué onda con sus debilidades? De acuerdo a los cálculos que hice anteriormente, Gabriel Gutiérrez tiene una calificación ofensiva de 59.74, mientras que Saúl Soto en la defensiva tiene una calificación de 42.42. Tal vez al ver sus números más grandes es difícil decidir entre Gabriel Gutiérrez y Saúl Soto, pero al ver sus debilidades creo que la respuesta es obvia. Gabriel Gutiérrez es mejor catcher que Saúl Soto, pero ¿será el mejor catcher mexicano? Según mis cálculos, la respuesta es sí. Gabriel Gutiérrez es el mejor catcher mexicano. Que Gabriel Gutiérrez sea el mejor catcher mexicano me hace pensar dos cosas. La primera es que tal vez hice algo mal. Tal vez exista algún número que no haya considerado, o tal vez haya un jugador que se me olvidó revisar. La segunda cosa en la que pienso es que si Gabriel Gutiérrez es en efecto el mejor catcher mexicano, ¿por qué nadie habla de él? No sé ustedes, pero si yo estuviera trabajando por 15 años y que, o sea, trabaje a tal grado de que sea el mejor en lo que hago y que no me reconozcan por mi trabajo, la verdad de eso se me haría una gran injusticia. Con este video no pretendo convencerlos de que solo Gabriel Gutiérrez es el mejor catcher mexicano. Lo que quiero hacer es que lo consideren. O sea, si en algún momento llegan a platicar con sus familiares o con sus compañeros del béisbol o con amigos o lo que sea, si llegan a hablar del mejor catcher mexicano, pues que esté ahí en su idea de que, oye, Gabriel Gutiérrez también es muy bueno. Y es como que, mira, pues sí es cierto. Sí, él es un gran jugador, buen guante y pues buen bat. Más que nada es eso. Lo que quiero hacer es justicia, ¿no? Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, pues háganmelo saber ahí con un like en el video. Si no, pues le pueden dar dislike, no hay problema.
Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Y si les interesó esto que vieron y quieren ver más, no duden, suscríbanse. Sería algo mutuo, porque si ustedes se suscriben, me dirá a mí que les gusta el trabajo, y pues yo, claro, haré más cosas y mejores para ustedes. Cuídense mucho, que ahorita estamos en tiempos muy difíciles, pero poco a poco saldremos de esta. Hasta la próxima.